hablaremos sobre la metodología cuantitativa. Existen dos tipos de investigación: la cualitativa, que se basa en características y no sentimientos, mientras que la cuantitativa se basa en experiencias y no se analizan los datos estadísticos. Hablemos sobre el enfoque cuantitativo, que habla de análisis de información que se basa en datos cuantificables y métodos estadísticos y matemáticos. Por ello es importante saber cuáles son los criterios para generar ideas. Se necesita que la idea sea original, que sea viable, tener recursos tecnológicos, aprender con el aprendizaje y que el tema sea de interés propio. Definamos qué es el objetivo general. Esto conlleva a responder una pregunta y resolver el problema de la investigación. Ahora hablemos del objetivo específico. Trata de metas concretas para lograr el objetivo general de las investigaciones. Por lo tanto, la viabilidad también es fundamental. Esto se basa de recursos humanos, económicos, teóricos y tecnológicos. Lo siguiente es la justificación, con el fin de saber por qué de la investigación, qué haré y para qué. Los siguientes son las etapas de la perspectiva teórica que nos sirve para la revisión analítica, comprender y analizar trabajos, construcción del marco teórico, organización de fuentes teóricas como el estudio, contexto y fundamento. Por lo tanto, la consulta y la obtención de la literatura se basa en la revisión de fuentes bibliográficas, identificación de fuentes primarias y extraer información. Hablemos sobre el método de mapeo. Este se basa de libros, lecturas y métodos por índices. Es importante saber la formación de hipótesis. Hay tres tipos: la de investigación, la nula y la alternativa. La de investigación es tentativa, hace suposiciones sobre fenómenos y busca verificación, mientras que la nula es una afirmación que niega la presencia de una relación significativa y busca el rechazo a través de pruebas estadísticas. La alternativa busca respaldar con evidencia durante una investigación y propone la existencia de una relación o efecto significativo entre variables. El siguiente es diseño de investigación y es un plan o estrategia que se desarrolla para obtener información que se requiere en una investigación para responder al planteamiento. Para ello existen dos tipos: la experimental y no experimentales. La experimental busca establecer relaciones de causa y efecto entre las variables utilizando grupos de control para comparar resultados, mientras la no experimental, el investigador analiza las variables tal cual en su entorno natural, buscando describir e identificar patrones o relaciones entre variables y generar hipótesis futuras. Por ello debemos identificar quiénes tomarán la muestra, pero primero definamos qué es una muestra, y es un subgrupo de población con la finalidad de poder elegir un número de personas para un estudio. Pero debemos saber los dos tipos de muestra: la probabilística y la no probabilística. La probabilística es un subgrupo de la población en la que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos, mientras que la no probabilística es otro grupo de personas en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características. Hablemos sobre unidad de análisis. ¿Pero qué es? Es el elemento específico que es objeto de estudio y análisis. Puede ser un individuo, un objeto o fenómeno, el cual influye en la recopilación de datos y en las conclusiones que se obtienen. También necesitamos saber qué es la recolección de datos, y es aquello que implica elaborar un plan detallado de procedimientos que conduzcan a reunir datos con un propósito en específico. Y para lograrlo se necesitan de tres preguntas: ¿cuáles son las fuentes para obtener los datos? ¿En dónde se localizan tales datos? ¿Y a través de qué medio o método se van a recolectar los datos? Lo siguiente que debemos saber, ¿qué es medir? Y esto no trata de medir con la regla, sino que es el instrumento de medición o de recolección de datos y tiene un papel central. Sin él no hay observaciones clasificadas. La siguiente definición es la confiabilidad. ¿Pero qué es? Trata del grado en que su aplicación repetida en el mismo individuo u objetos produce un resultado igual, consistentes y coherentes. Continuamos con la validez y se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. También deberíamos tomar en cuenta la recolección de datos y sus instrumentos. Uno de ellos es las encuestas, y el instrumento principal es un cuestionario estructurado con preguntas cerradas y abiertas. El segundo es observación participante, y el instrumento sería una lista de verificación o un diario para registrar las observaciones. Número 3. Entrevistas. El instrumento principal es el investigador. Número 4.
Grupos focales. El instrumento es la guía de discusión o el cuestionario diseñado para tener interacción. Algo que debemos de tomar en cuenta es los procedimientos para analizar datos en investigación cuantitativa. El primero es seleccionar un programa de análisis. El segundo es ejecutar el programa. Esto es solicitar los análisis requeridos seleccionando las opciones apropiadas. 3, y no menos importante, es explorar los datos, con los siguientes pasos: formulando las preguntas de investigación, estableciendo nuestra hipótesis, recolectando los datos y definiendo las variables. Lo último, y no menos importante, es el SPSS, y esto es un software estadístico utilizado para los análisis de datos, la creación de informes y la realización de análisis estadísticos avanzados. Permite a los usuarios realizar análisis descriptivos, pruebas de hipótesis, análisis de regresión, entre otros. Es una herramienta poderosa para investigadores y profesionales que trabajan con datos cuantitativos.